Primeramente, muy buenas tardes. Mi nombre es Leticia Cintia Ticona Chávez y hoy les voy a hablar un poco sobre la cavidad nasal. Para esto les explico un poco de la anatomía nasal. Es un órgano situado en la porción central de la cara, cuyas funciones principales son la respiración, la defensa y el olfato. En la respiración tiene una resistencia al aire inspirado, una humidificación y calentamiento del aire inspirado. En la defensa tenemos a la filtración de polvo y partículas. También tiene una recepción y eliminación de secreciones de la mucosa nasal, senos paranasales y conductos lacrimonasales. Y también consta de dos porciones, la pirámide nasal y la cavidad nasal. La pirámide nasal a su vez está formada por parte ósea, por la parte superior, que es el dorso de la nariz, también por parte cartilaginosa inferior que se extiende hasta el vértice o la punta de la nariz. La parte externa está recubierta por tejido adiposo, algunos músculos de la expresión facial piramidal, transverso, elevador y dilatador del ala de la nariz y la piel. También está con las glándulas sebáceas y sudoríparas. Continuando con la estructura de la nariz, tiene la porción que está compuesta de hueso, y no solo por los huesos propios de la nariz. Tenemos por parte a la rama ascendente del maxilar, además de que algunas literaturas toman en cuenta el hueso unguis como parte de la pirámide nasal. Se encuentra provista por 5 cartílagos que se encuentran lateralmente. Los cartílagos laterales y su homólogo que tiene la forma piramidal, que se llegan a fusionar en su base con los huesos propios de la nariz para llegar a completar a lo que viene a ser el dorso de la nariz, un vértice que se dirige hacia la punta de la nariz para estar con un contacto con los cartílagos. En la parte central nosotros tenemos al cartílago que va a llegar a separar lo que son las fosas nasales, en una fosa nasal derecha y una fosa nasal izquierda. Y más profundamente, junto con el hueso vomer, también en lo que viene a ser las cavidades nasales derechas y las cavidades nasales izquierdas. Este cartílago es conocido como el cartílago septal en la parte más inferior, lo que viene a ser la punta de la nariz o la pirámide nasal. Nosotros vamos a tener 2 cartílagos que son conocidos como los cartílagos alares. Los cartílagos alares van a llegar a tener 2 porciones del ala anterior y una ala posterior. El ala posterior es la que generalmente se curva en sí misma para llegar a tener un orificio que es conocido como el orificio nasal. Este orificio nasal o seno nasal da proporción a lo que viene a ser el septo nasal, que va a estar compuesto por lo que es las nerinas, y van a dar
que van a dar entrada al vestíbulo, que son conocidos como las fosas nasales. Bueno, esta cavidad nasal llega a tener 4 partes: un techo, un suelo, una pared lateral y la pared medial. Está provista por el tabique óseo y cartilaginoso. Continuando con la cavidad nasal, en sus partes, que es el suelo, tiene una apófisis palatina de maxilar superior. También está contribuida con la lámina horizontal del hueso palatino. Bueno, sus estructuras más importantes son la espina nasal anterior y posterior, también el conducto incisivo. Bueno, en el techo de la cavidad nasal está compuesta por 2 huesos propios de la nariz y de la cara externa. Vamos a tener a la espina del hueso frontal. Por detrás vamos a tener a un agujero ciego y también vamos a tener a la vena espirino, que nos va a dar a contactar con la circulación de la fosa nasal. Este agujero ciego se encuentra en una estructura que es conocida como la apófisis Christa-Galli, que está separada por una lámina que es la lámina horizontal del hueso etmoidal. Va a contemplar las láminas laterales y su parte más medial de esta lámina, que viene a ser su parte más medial de esta lámina, que va a ser la lámina cribosa. También va a estar pasando por los filetes olfatorios. En la parte posterior vamos a tener una estructura que es el cuerpo de la esfenoides, y en su parte anterior podremos observar al seno. En su parte anterior podremos observar a un seno esfenoidal, y su cara inferior llega a formar lo que son las coanas, junto a los 2 procesos pterigoideos. En la pared medial ósea, la lámina perpendicular del etmoides también está constituida con el Böhmer. También es un cartilaginoso que está contribuido con el cartílago del tabique. También tiene 5 arterias que irrigan el septum de la anastomosal. Los senos paranasales o cerdillas etmoidales ocupan el laberinto etmoidal, preparadas de la órbita por la lámina papirácea del etmoides. Tiene un número variable que se divide en anterior y medial. Se abre en el infundíbulo etmoidal o en el conducto frontonasal. En las medias se abren en la bulla etmoidal o en la pared lateral. También en la posterior se abre en la pared lateral del meato nasal superior. Los senos paranasales también tienen por dentro el cuerpo del esfenoides. Se abren en el techo de la cavidad nasal a través de aberturas en la pared posterior del receso
no etmoidal se relacionan con la cavidad craneal, hipófisis y quiasma óptico, también con los senos cavernosos, la cavidad nasal. Por la inervación tenemos a la rama etmoidal posterior del nervio oftálmico, ramas orbitarias del nervio maxilar, y por su irrigación tenemos a las faringeas de la rama de la arteria maxilar. Una de las partes de la cavidad nasal. La lámina cribiforme del hueso etmoides. La sonda en la abertura del seno esfenoides y el seno esfenoidal. También tenemos a la porción basilar del hueso occipital. Tenemos al rodete tubártico, al arco anterior del atlas. Tenemos al diente del axis y al seno frontal, la sonda que pasa donde el hiato semilunar. Tenemos a la concha nasal media. Tenemos al hiato semilunar que está acá. Tenemos a la concha inferior nasal. Luego tenemos a la abertura del conducto nasolagrimal. También tenemos a los meatos nasales que están por acá y la abertura del seno maxilar que está acá. Bueno, también vamos a mencionar a los meatos. Aquí se encuentra la vulva olfatoria, tenemos al nervio olfatorio y aquí está el etmoides. Por acá también se encuentra el hueso frontal, el hueso nasal, vestíbulo nasal, maxilar superior, labio superior y bóveda palatina. Por acá se encuentra la faringe, acá también el axis, el orificio faríngeo, el vómer, esteroides y las cornetes. Bueno, también vamos a mencionar los cornetes. Por acá se encuentran situados los cornetes, ya que este de acá es el cornete superior. También tenemos el cornete medio, el cornete inferior y el seno maxilar. También tenemos el septo nasal que ya habíamos mencionado antes. También les voy a explicar un poco sobre la arteria esfenopalatina. La rama terminal de la arteria maxilar entra en la cavidad nasal a través del agujero esfenopalatino. Las ramas nasales laterales posteriores son las ramas de las arterias etmoidales anterior y posterior, las ramas nasales laterales de la arteria nasal. Continuando, también las arterias etmoidales anterior y superior, las ramas de la arteria oftálmica, la arteria etmoidal posterior desciende por la cavidad nasal a través de la lámina cribosa. Las ramas de las partes superiores de las paredes de la pared medial y lateral
La arteria etmoidal anterior acompaña al nervio etmoidal anterior. También entra en la cavidad nasal en el surco lateral a la apófisis crista galli. La irrigación a la pared lateral y medial termina pasando entre el hueso nasal y el cartílago nasal lateral. Su inervación del nervio olfatorio está formado por los axones procedentes de los receptores del epitelio olfatorio. Se dirige superiormente hacia las perforaciones de la lámina cribosa. Hace una sinapsis con las neuronas del bulbo olfatorio, donde ya les había mostrado el bulbo olfatorio. Bueno, también continuando las ramas del nervio oftálmico, el nervio oftálmico anterior y posterior, su origen del nervio nasociliar en la órbita. El nervio etmoidal anterior viaja con la arteria etmoidal anterior, sale de la órbita por su conducto entre el laberinto etmoidal y el hueso frontal. Entra en la cavidad nasal por una hendidura lateral de la crista galli. Las ramas del nervio maxilar, también llamadas las ramas nasales, pasan a través del agujero esfenopalatino. Los nervios nasales laterales, superiores y posteriores inervan la pared lateral de la cavidad nasal. Los nervios nasales mediales, superiores y posteriores inervan el techo del tabique nasal. En la cavidad nasal tenemos a su inervación al nervio olfativo, que se encarga de la olfacción, también al nervio trigémino, que es sensitivo. La región anterior del nervio oftálmico. En la región posterior tenemos al nervio maxilar. También en las fibras parasimpáticas tenemos simpáticas del nervio facial. Tenemos al nervio petroso mayor y las glándulas. Las fibras simpáticas está en la preganglionar. Tiene una sinapsis con los ganglios cervicales superiores. También postganglionar. El postganglionar se une a las ramas del nervio maxilar. Y bueno, para acabar, les hablo un poco del sistema linfático, que son los vasos linfáticos de las regiones anteriores de las cavidades nasales. Drenan hacia adelante pasando alrededor de los bordes de las narinas. También se conectan con los nódulos submandibulares. Los vasos linfáticos son las regiones posteriores que drenan en los nódulos cervicales más profundos y superiores. Eso es todo por hoy.